Vamos a grabar esta sesión. Estamos grabando la sesión para que puedan revisar el contenido y aquellas personas que quizás están en grupo y que no pudieron atender hoy, que puedan también revisar el video y el contenido. Que buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta tercera sesión de lo que es el módulo de abogacía del curso ESAL. Y estamos acá hoy día, tanto Jairo Mercado, el doctor Jairo Mercado, como su servidora Judith Williams de OneSite, para hablar un poquito sobre ya entrar de lleno a lo que es la abogacía y los componentes esenciales de la abogacía. No me pasa, si me pasan mi diapositiva, que no me está pasando. Segundito, por supuesto, que problemas técnicos. A ver, ahí se ve la segunda diapositiva. Pero se ¿Sí? ve chiquita. Buenas tardes, sí se mira, chiquita. pero pequeñita. Sí, está en modo de notas. Está en modo de notas, ok. Sí. Ok, entonces denme un segundito. Tengo que cambiar tengo que cambiar acá. Ay, me salí. Ok, un momentito. A ver. Bueno, problemas técnicos de nuevo. A ver, sí, de nuevo pasa. La teníamos bien, Tania, ¿no? Cuando estabas al principio, sí, pero ahora se había ido a modo notas. Ok. ¿Y ahora? Ahora sí está en modo Muy PowerPoint. bien. Ahora sí, perfecto. Esta es la segunda, están viendo la segunda diapositiva, ¿correcto? Sí, señorita. Ah, perfecto. Bueno, de nuevo, mil gracias. Estamos acá. Ya vamos a empezar el resumen. Vimos la sesión 1, la sesión 2, que fue la semana pasada, donde hablamos sobre la importancia de la evidencia, de la abogacía, lo que es la diferencia entre abogacía y cabildeo. Y en la sesión 2 vimos el enfoque global de la salud visual y la contribución con los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy vamos a ver un poco más de lleno lo que es los componentes de una abogacía efectiva, con la identificación del problema, la importancia de la evidencia, cómo establecer sus objetivos y metas con herramientas como son SMART y otras herramientas que les tengo para que ustedes puedan utilizar en sus propias campañas y su plan de abogacía. Y vamos a ver unas experiencias reales de una campaña del doctor Jairo Mercado en Nicaragua sobre la salud visual. Así que vamos a empezar. Bueno, esta diapositiva enseña lo que es el marco que nosotros utilizamos para diseñar lo que es un plan de abogacía. El plan de abogacía tiene una estructura, debe ser un plan, así como se dice, un plan estructurado, donde tiene componentes que son esenciales. En muchos casos, la abogacía toma tiempo, toma muchos esfuerzos en lograr el cambio, pero sin embargo, siempre debemos tener estos componentes y un marco de referencia específico desde el principio, donde se establecen las metas claras, donde podemos establecer lo que de verdad queremos lograr y para llegar a esa meta. Entonces, los pasos son los siguientes. Identificación del problema, que es la campaña o el plan de abogacía que ustedes van a desarrollar acompañado de una campaña específica. Establecer los objetivos y metas a los que quiere llegar, utilizando la evidencia como base importante para sus mensajes.
y su campaña. Y la formación de alianzas o coaliciones a través de un mapeo de quiénes son su audiencia y quiénes también pueden unirse a los esfuerzos de tanto de ustedes como de otros colegas que quieran acompañarlo en sus campañas. Y luego ya entrar en lo que es el desarrollo de una campaña de concientización y la implementación de esas iniciativas que van a acompañar esa campaña. El último paso es esencial. No quiere decir que va a ser lo último que van a hacer. Desde un principio se debe considerar lo que es el monitoreo y evaluación, porque el monitoreo les va a permitir a ustedes evaluar la eficacia de sus campañas y de sus estrategias y poder adaptarse en caso de que existan factores que, que influyan o que no estén funcionando. Entonces, este es el marco que vamos a utilizar. Lo vamos a ver acá más adelante en un proceso lineal. Identificar el problema, como dije, es un proceso estructurado y tiene componentes esenciales. Aquí vemos que los objetivos y las metas son el primer paso después de que usted identifica qué campaña quiere realizar o qué plan de abogacía quiere ejecutar y buscar la evidencia necesaria. Es casi como una revisión sistemática. Yo digo, aquellos que les encanta la investigación, deben identificar cuál es la evidencia que existe sobre este tema que voy a abogar por. ¿Cuál es el cuarto paso? Es el mapeo de los actores, que como dije, importantísimo también para ustedes saber a qué audiencia van a llegar, quiénes son los tomadores de decisiones importantes, qué rol ellos tienen, cómo lo pueden influenciar, etc. Y el desarrollo de campañas que son mensajes efectivos, utilizando esa evidencia que ya vimos, utilizando datos claves, cifras duras, diferentes canales de comunicación. Esa campaña y ese mapeo forman lo que es la estrategia, básicamente. Y luego ya el sexto paso es la implementación, donde ustedes van a ir a hacer o ya sea sus foros o a sus visitas, las cartas que van a enviar o las comunicaciones que van a enviar, etcétera. Son los pasos específicos y las acciones específicas que van a tomar. Y como les dije, el monitoreo y evaluación, donde van a establecer indicadores para medir su efectividad. Bueno, veamos lo que es los pilares y la identificación del problema. Ustedes pueden elegir, como les dije, varios de estos, uno de estos temas. No necesariamente tiene que ser uno de estos temas, pero pueden ustedes traer sus propias ideas y para su campaña. Pero por supuesto, estos son pilares importantes, como vimos en la semana pasada, sobre temas que son relevantes en la salud visual. Estamos enfocándonos desde el aspecto del impacto socioeconómico que tiene la salud visual en varias áreas. Como les dije, esto puede ser multisectorial. Ustedes pueden elegir acá y ver cómo a través de estos temas de importancia, las asociaciones, por ejemplo, de optometristas y ópticos, pueden aportar a la ejecución de este plan o de esta campaña. Si quieren hablar sobre el tema de legislación, perfectamente lo pueden hacer también, pero no quisiera que todos se enfoquen en lo que es solo legislación. Por eso le traigo una variedad aquí de temas. Les doy como tip que obtengan, que para tener un mayor impacto elijan un tema, no necesariamente varios temas, porque eso le va a dar le va a ser más difícil establecer objetivos específicos que si se enfocan en algo, en solamente un tema. Así que es mi recomendación aquí, como le digo, está varias ideas, pero también ustedes pueden traer sus propias ideas.
cualquier pregunta hasta ahora. Si tienen, la pueden poner en el chat o lo vemos más adelante en la sesión de preguntas y respuestas. Lo importante es tener una interrelación con otros sectores. Ese tema que ustedes elijan, ustedes van a ver que existen actores que ustedes pueden traer a su coalición o a su campaña para que los ayuden a obtener sus objetivos. Entonces, como les dije, es importante identificar el problema que se va a abordar, analizar el problema, su naturaleza, su extensión, las causas y efectos a corto y a largo plazo, el impacto que va a tener en la comunidad, en la persona, en la audiencia que ustedes van a identificar, etcétera. Y es necesario definir su posición y acordar recomendaciones para solucionar el problema. Existen varias herramientas. Aquí yo les tengo 3 de las más comunes, vamos a decir, que son técnicas ya tanto cualitativas o no cualitativas para analizar el problema, como son, por ejemplo, la recolección de datos, como dije, que es importante, la evidencia. Existe lo que es el diagrama de árbol de solución de problemas, que le da cómo analizar el problema, pero también cómo analizar las soluciones. Vamos a ver un poquito más adelante algo de eso. Existe lo que se llama la técnica de Ishikawa, que también le pongo acá un link en las herramientas y el documento que les voy a enviar para que lo revisen y examinen cuáles de estas herramientas son más convenientes para ustedes, porque no necesariamente una se va a ajustar a su campaña. Entonces tienen que ver qué opciones tienen y cuál sería la más recomendable. Existen otras también que son útiles como brainstorming con un grupo, un focus group o un diagrama de Pareto, diagrama de flujo. Existe también lo que se llama una matriz de relación, etcétera. Hay varias herramientas. No les puedo decir que utilicen una en específico, pero vamos a ver un ejemplo. Como les dije, el árbol de problemas y soluciones es una de las herramientas que a mí en realidad me gusta más porque nos ayuda a ser más eficaces, analizando el problema y utilizando fácilmente entornos, entornos grupales, es decir, esta herramienta ayuda a identificar las causas fundamentales y los efectos principales del problema, mientras que el árbol de soluciones, que es el de abajo, transforma los problemas en objetivos de promoción, ya sea las causas fundamentales en soluciones potenciales y los efectos de esos beneficios también. Entonces, esta herramienta ayuda en la priorización de la identificación del problema, en los criterios también para identificar el problema y también los ayuda a determinar, a entender la importancia de la investigación y el análisis, lo cual es esencial para realizar investigaciones en torno a su problema. Les proporciona también evidencia, por ejemplo, creíble. Como les digo, la evidencia es sumamente importante para que ustedes puedan justificar el curso de acción ante su audiencia, ya sea organizaciones o socios o legisladores, etcétera. Y lo va a ayudar también a ilustrar el problema de una mejor manera. A ver, me fui a la siguiente. Ok, entonces el segundo paso es los objetivos y las metas. Entonces, cuando estamos utilizando estos criterios o herramientas como las anteriores, ustedes tienen que, una vez identifiquen su problema y que hagan ese análisis, establecer metas concretas. No podemos avanzar y hacer una planeación de una campaña hasta que
sus objetivos no sean bien claros y definidos y plasmados en papel. No que, sí, yo quiero solucionar los problemas visuales de los niños, porque sí que entiendo que los niños tienen que tener una mejor salud visual para poder aprender mejor. No. Tenemos que establecer objetivos y metas claras y plasmarlas en papel para que eso sea su fuente fundamental o su fuente de tenerla ahí como, bueno, esto es lo que quiero lograr en un tiempo definido también. Vamos a ver lo que se llaman objetivos SMART en un minuto, porque eso también les ayuda a establecer objetivos bien concretos, medibles, asequibles, etc. Entonces, la meta describe el cambio que ustedes quieren ver, el impacto final que se desea lograr, y los objetivos son ya más específicos y pasos medibles para lograr su meta. Aquí vimos un ejemplo, por ejemplo, ejemplos son imaginarnos un mundo libre de errores refractivos no corregidos. Perfecto. Nuestra meta es tener, se me fue. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve, pero se perdió. Se fue en forma se fue increíble, no lo toqué. Fue la parte de presentación. Sí. Ok, bueno, volvemos. A ver, estaba yo en el paso número 2, que es acá. Nuestra meta es tener, por ejemplo, un aula donde cada niño se beneficie de una buena visión. Y luego entonces establecer objetivos específicos en torno a estas metas. Aquí vemos el objetivo SMART. Tenemos que establecer objetivos que son específicos, como les dije, medibles, alcanzables, relevantes y oportunos. Se pueden establecer a nivel de personas o instituciones. En este gráfico podemos ver un ejemplo, está en inglés, lamento que no lo pude traducir. Pero lo que nos dice el objetivo SMART es que tenemos que tener algo bien específico y que no podemos simplemente, básicamente, soñar. SMART es ser inteligentes en el diseño de sus objetivos. Vamos a ver si nos permite esto el videito, Tania, a ver si funciona esta vez. Hicimos una prueba, pero no estoy segura si nos va a funcionar. A ver. Creo que lo voy a tener que pasar acá. Sí, yo creo que va a tener que compartirlo de la otra pantalla. Sí. Tiene que estar por detrás, yo creo. Sí, creo que está por detrás. A ver. Si no salgo, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Es un trabajo de otra manera, pero si no, no se está viendo, ¿no? Yo lo estoy viendo por mi parte, pero no, ustedes no. No, no se ve. Ok. Bueno. A ver, entonces, sí. Acá. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. Vamos a ver si funciona. Me dice. Al redactar objetivos, no importando su categoría, se deben incorporar ciertas características que se resumen en el acróstico SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y relacionados con el tiempo. Veamos uno a uno. Específicos. Esto quiere decir que todo objetivo que quiera cumplirse debe tratar sobre un tema en concreto o delimitarse a un área en específica, ya sea finanzas, ventas o calidad. A la vez, se debe especificar cuál es el resultado que se quiere conseguir. Por ejemplo, para ventas sería incrementar las ventas de un producto, o para calidad sería garantizar un mínimo de desperdicios en un producto. Medibles.
En ocasiones anteriores hemos dicho, lo que no se mide no se puede mejorar. Por eso es importante incorporar esta parte de la medición en nuestros objetivos. Todo objetivo debe ir acompañado por un valor numérico, como un porcentaje o una cifra. Alcanzables. Esta característica de los objetivos SMART hace referencia a que lo que nos tracemos debe estar en nuestras posibilidades para lograrlo. Deben ser personalizados según el tipo de negocio. Quiere decir que a la hora de redactarlos, debe contar con los recursos necesarios para que se lleven a cabo. Con recursos nos referimos a la parte humana o a los colaboradores, a todos los recursos financieros, al equipo o herramientas y a la infraestructura. Relevantes. Todo objetivo que se redacte debe ir alineado con la visión general de la empresa, así como también con sus políticas. Los objetivos serán relevantes en la medida que ayuden a satisfacer y fidelizar a sus clientes, a mejorar el ambiente interno de la organización, a hacer más eficientes sus recursos e incrementar las ventas de una empresa. Relacionados con el tiempo. Esta característica nos asegura el cumplimiento de los objetivos. Al colocar un fragmento de tiempo, nos estamos dando un plazo determinado para alcanzar el resultado deseado. Ahora veamos un ejemplo. Mario es un empresario que quiere hacer crecer su negocio. Es dueño de una librería. La mayoría de los clientes son gente que vive cerca del negocio. Para hacer crecer el negocio, Mario necesita más ventas. Ha decidido que puede obtenerla por 2 medios. 1, fidelizando a sus clientes actuales y 2, atrayendo a clientes nuevos. Mario decidió optar por la primera opción, para lo cual ha decidido proponerse el siguiente objetivo SMART. Aumentar en un 50% el porcentaje de recompra de los clientes actuales en los productos más vendidos de la librería durante todo el año 2019. Identifiquemos las características SMART. Específico. Mario ha delimitado lo que quiere lograr de una forma clara. Es medible porque ha establecido el porcentaje de recompra que quiere lograr. Al generar un porcentaje menor, sabrá las acciones que debe tomar para corregirlo. Es alcanzable ya que conoce que su mayor volumen de ventas viene de clientes que viven cerca de su negocio. A la vez, ha identificado los productos que se venden mayormente en su negocio. Podemos decir que también es relevante porque se enfoca a nivel estratégico, quiere hacer crecer su negocio o aumentar sus ventas. Finalmente, es medible ya que es una meta a lograr durante el año 2019. Bueno, esto nos da una idea. Yo sé que es bien relevante a la parte comercial, pero sí también es relevante en una campaña de abogacía. Tenemos que establecer metas que son medibles, relevantes, durante un tiempo definido. Una campaña, por ejemplo, le vamos a dar un tiempo para que tiene que tener unas fechas específicas. Voy a lanzar una campaña de febrero del 2024 a febrero 2025. O voy a hacer una campaña de una semana o de un mes para el Día Mundial de la Visión, por ejemplo, o el Mes Mundial de la Visión. Pero tiene que tener fechas donde usted inicie sus actividades y también, ¿no? Finalice sus actividades y así puede medir el resultado final. Entonces, más o menos, aquí yo les voy a dejar el ejemplo de estos videos y de otras herramientas que ustedes pueden utilizar también. Así que no voy a poner todo el video porque no tiene De la misma forma que hemos elaborado. Entonces, vámonos a la presentación de nuevo, donde estábamos. Creo que era acá. Donde estábamos para continuar con la presentación. ¿Se ve, no, Tani? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, aquí yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tuve una campaña en Estados Unidos donde perseguíamos cambiar una política estatal. Decidimos establecer nuestras metas y nuestros objetivos. Nuestra meta era
que un aula donde cada niño se beneficie de una buena visión y asegure el éxito social académico. Eso suena bellísimo, ¿no? Suena bellísimo que cada aula tenga, que todos los niños se vean bien, etcétera. Pero nosotros decidimos establecer objetivos específicos donde dijimos, ¿dónde nos enfocamos? Vamos a seleccionar 1 o 2 estados donde podamos iniciar esta campaña y donde podamos identificar a los actores que van a estar, que puedan ayudarnos a lograr estos objetivos. Establecimos metas. Dijimos, en un año queremos entrar a 2 estados, que era, por ejemplo, el estado de New Jersey y el estado de Pensilvania. ¿Qué queríamos cambiar? Queríamos cambiar la legislación para que los niños de edad escolar tuvieran una buena visión, asegurándonos que tengan un examen comprensivo de salud visual. Entonces, establecimos los objetivos, hicimos un análisis de los datos estadísticos de ese estado en cuanto a salud visual. ¿Por qué elegimos New Jersey? Hicimos ese análisis del problema que existía en New Jersey, porque era un estado que tenía, primero, una fuerte protección de la visión establecida. Tenían un sistema de tamizaje, un programa de tamizaje bien claro, pero no tenían la parte del examen visual. Tenían también una deserción escolar alta. Hicimos ese análisis. Entonces establecimos nuestras metas diciendo, bueno, en el mes de enero a marzo vamos a empezar con una campaña de promoción a nivel de comunidad con los padres, donde informábamos sobre los objetivos de nuestra campaña, pero también estábamos educándolos sobre la importancia y el impacto que tiene la salud visual en los niños y en la educación. También el impacto socioeconómico que tenía en la deserción escolar y otros efectos. Entonces, este es solo un ejemplo rápido, no voy a entrar mucho en detalle, hicimos un mapeo, nos asociamos con la Asociación Americana de Optometristas del estado, aparte de la nacional de Estados Unidos, pero del estatal, y también nos asociamos con los padres, la Asociación de Padres, la Asociación de Enfermeras, que son las que hacen el tamizaje en las escuelas en Estados Unidos. Hicimos un mapeo de quiénes eran otros actores importantes, por ejemplo, en el tema de la miopía, como es un tema integral en la salud visual de los niños de edad escolar, identificamos organizaciones que estaban relacionadas con la actividad física y la actividad al aire libre. Entonces, pudimos hacer una coalición muy grande y obtener que introducir una legislación en ese sentido. Nos fuimos a congresistas, vimos cuáles eran los que estaban interesados en la salud visual, que quizás tenían un historial de fomentar la salud visual o la salud en general de niños. También el Comité de Educación, el Comité de Salud Pública, obviamente, a nivel de Senado y de Cámara de Representantes, etc. Entonces hicimos nuestro mapeo, fuimos con un proceso estructurado donde fuimos haciendo todos los pasos de esa marco que yo les enseñé al principio. Eso solamente como ejemplo. Hoy vamos a tener también un diálogo con el doctor Jairo Mercado, que nos va a hablar un poquito sobre su experiencia también en Nicaragua, porque también va muy relacionado a este tema de salud visual en niños y relacionado con la educación. Jairo, ¿estás acá? Hola Judith, sí, por acá. Hola Jairo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, vamos a tener aquí un intercambio porque lo vamos a hacer en forma de interactiva para que no sea tan aburrido. Queríamos darte la bienvenida y que nos hables un poquito sobre la campaña Visión y Educación, una visión sin límites que tú estás muy efectivamente implementando en Nicaragua, y que nos hables un poquito sobre cómo identificaste el problema y por qué Visión sin Límites en Nicaragua.
¿Le gustaría que presentara la diapositiva, Judy? Sí, sí, claro que sí. Adelante. Ok, ok. ¿Se logra observar la diapositiva? Sí, yo la veo perfectamente. Si la pones en modo de presentación. Creo que ahora sí, ¿cierto? Sí, perfecto, se ve. Ok, bueno, gracias Judy por la presentación. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes y sí me gustaría que fuese a manera de conversatorio más que a manera de una exposición. Me gustaría mencionar que se respetan lo que son los derechos y autoridades corporativas, porque como bien lo mencionaba, es importante la parte de las redes de trabajo. Y por lo general en este tipo de campañas no es posible hacerlo solo, sino que es necesario realizarlo con colaboradores de distintas instituciones y realizarlo de una manera cooperativa entre varias instancias. De tal manera que al final los procesos y los resultados son procesos compartidos. De esta manera, UNAM es miembro de Aldo y Aldo también tiene una colaboración con Bosch International y en este curso colaborando también con One Science y Luxótica, es un ejemplo vivo de la importancia del trabajo colaborativo. De tal manera que en estas presentaciones no encontrarán mucho sobre la campaña en sí, sino cómo se inició. Y por favor, interrúmpame cuando ustedes consideren necesario. Se los voy a agradecer muchísimo. De tal manera que hablaremos un poquito sobre cómo llevar salud visual a las comunidades, la experiencia que nosotros tenemos y cómo iniciar una campaña de salud visual. Es un poco la introducción del tema, importante, aprovechando la imagen, siempre tener consentimiento informado y consentimiento de uso por parte de los involucrados sobre los datos y sobre el uso de imágenes también, que en la abogacía es importante para generar impacto, pero es importante mantener el respeto y el derecho a los pacientes, sobre todo. Eh, bueno, Así es, Jairo, gracias. No, la primera pregunta que te tengo es, ¿cómo tú identificaste el problema? ¿Qué querías cambiar? ¿Por qué decidiste lanzar esta campaña de Una Visión Sin Límites de Nicaragua? Y háblanos un poquito sobre cómo empezó toda esa inquietud y por qué quisiste abogar por este tema. sí. ¿Cómo identificamos los temas? Lo principal sería buscar los antecedentes. ¿Qué antecedentes tenemos a nivel global? ¿Qué antecedentes tenemos a nivel nacional? Y es como hacer investigación. La verdad que está muy de la mano. Existe una frase que me gusta mucho y dice, nos paramos sobre los hombros de gigantes. Entonces es importante saber qué se han hecho y si bien muchas veces la metodología de lo que se ha aplicado anteriormente nos puede servir y puede ser aplicada en nuestros países, el trabajo grupal siempre es importante, de tal manera que, ¿cómo identificar un tema? Creo que todos conocemos muy bien nuestro contexto, conocemos muy bien las necesidades en salud visual que hay en nuestras instituciones, en nuestras comunidades, y basado en ese contexto propio sobre salud visual, es importante buscar qué antecedentes hay a nivel internacional. Me gustaría presentarles, de hecho, una herramienta muy poderosa que es un mapa que está presentado por la Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera y APB. Es totalmente gratuito y, por ejemplo, aquí pueden observar, miren qué imagen tan poderosa es esta. El número de personas afectadas en salud visual a nivel mundial, con datos específicos por región, nos da una idea de dónde tenemos mayores dificultades. Ahora bien, me gustaría señalar que si esto es un esfuerzo enorme, muy válido y que les va a ayudar a ustedes para hacer conciencia sobre salud visual, son datos del 2020. Por lo tanto, es necesario la actualización de los datos y es necesario que cada uno desde nuestras comunidades, desde nuestros países, podamos hacer estrategias conjuntas para tener datos de salud visual de Latinoamérica. Y este tipo de foros y discusiones es una oportunidad importante para poder hacer trabajo conjunto en investigación.
de tal manera que yo diría los antecedentes que existe actualmente, qué herramientas tenemos. La IAPB tiene herramientas bastante significativas. Essilor One Silo Exótica tiene muchos artículos en su página que también ustedes pueden utilizar. Bosch International está trabajando también en la parte de la promoción y la educación en salud visual, de tal manera que existen herramientas que les pueden ayudar a ustedes. Así que, primer paso, los antecedentes. Ahora, Así es, sí, así es, adelante, Jairo. Judy. No, así es, Jairo. Gracias por eso. Vamos a ver también más adelante lo que es la parte de la importancia de la evidencia y otras fuentes que ustedes también pueden utilizar. La IAPB, como bien dice Jairo, tiene lo que es el Atlas y es muy fuerte. Nosotros tenemos también 800 y pico de estudios de investigación relacionados con errores refractivos y el impacto socioeconómico que tiene también la salud visual, etcétera. Así que perfecto. Entonces, segundo paso, segunda pregunta, adelante. ¿Cómo seleccionaron el problema? ¿Cómo seleccionaste el problema? Y cómo utilizaste la evidencia global y local. Sí, por favor, si pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿verdad? Primero, para seleccionar el problema, debemos de pensar cuál es la importancia o el nivel de importancia que tiene el problema. Lo miramos en la sesión anterior, donde una compañera mencionaba que tenía de hecho una investigación en proceso, pero que también tenía otras intenciones de proyecto, de tal manera que ustedes tienen, las necesidades siempre van a ser muchas, y las necesidades son oportunidades de resolver problemas, de tal manera que tienen que pensar cuál es el nivel de importancia de cada problema. En el caso de nosotros, identificamos que la salud visual en los niños tiene una importancia alta, porque eso influye en la economía futura del país, influye en la salud psicológica del niño, influye en el rendimiento académico y eh, sí, en el rendimiento escolar del niño como tal. Tenemos experiencias impactantes en las que niños piensan que su aprendizaje es lento, pero realmente es que tenían 20-200 de agudeza visual, entonces ustedes se imaginarán. O niños ambliopes que como están utilizando uno de sus ojitos, no se dan cuenta que tienen un problema visual en otro de sus ojos. Este tipo de casos es necesario identificarlos a tiempo, de tal manera que si bien existían varias necesidades, esta fue una con un mayor nivel de importancia. Sabemos que se necesita hacer. Esto es importante. Lo mencionaba Judy con los objetivos, que tienen que ser objetivos inteligentes, objetivos medibles. Si vamos a solucionar o proponer la solución a un problema, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cuáles van a ser nuestras etapas? También es necesario pensar, ¿realmente la abogacía es la mejor opción para resolver este problema? Porque es utilizar recursos y tiene que ser de una manera adecuada. Y yo les diría que la mayoría de ocasiones, de hecho, es una fórmula que involucra educación más investigación más abogacía. La abogacía se apoya mucho en la educación. Es importante que la academia forme optometristas con las capacidades y competencias necesarias para llevar a cabo proyectos de salud visual en sus países. Y eso creo que aquí están los indicados, ¿verdad? Para promover lo que es la educación y la estandarización de la educación en optometría en Latinoamérica. Eso les va a permitir tener una base de trabajo para hacer investigaciones. Las investigaciones les generan datos y los datos les permiten generar impacto, que sería abogacía. Al seleccionar un problema, algunos tips, ¿verdad? Esto no es propio, es adaptado de un curso del WCO que se llama Advocacy for Eye Health. ¿Qué tan necesario es nuestro proyecto? ¿O qué tan necesario es solucionar nuestro problema? ¿A cuántas personas vamos a ayudar? ¿Qué tan factible es? ¿Contamos con los recursos? ¿Y cuál es el nivel de esfuerzo que necesitamos? Aquí es importante pensar con quién debemos de colaborar. Muchas veces necesitamos, por ejemplo, el apoyo de los ministerios de educación, de los ministerios de salud, de oftalmólogos incluso, o de médicos generales, de tal manera que cómo creamos estos equipos de trabajo, cuál es el nivel de esfuerzo que necesitamos realizar. Todos estos son factores que influyen a la hora de seleccionar un tema. No sé si hay preguntas hasta el momento.
¿Alguien tiene alguna pregunta en el chat o puede abrir su micrófono? Entonces, seguimos. ¿Cómo utilizaste esa evidencia global? Y explícanos un poquito. ¿Y qué evidencia existía en Nicaragua para tú demostrar también Sí. que, que este era un tema importante? Y en el caso de que no hubiese información específica de Nicaragua, que sabemos que muchos de nuestros países de Latinoamérica eh, le carecen de investigación y de datos, ¿qué utilizaste para sustentar tus argumentos? Eh, Este es un ejemplo de las herramientas que pueden encontrar con datos avalados por la OMS sobre salud visual. Y son datos realmente impactantes. Es importante que cuando ustedes conversen con los tomadores de decisiones, que muchas veces son los encargados de proyectos de salud, entre otros, lleven datos concretos. Nosotros al final somos los expertos del tema, los expertos en salud visual, y debemos de conocer la situación global en salud visual. Es importante hacer la tarea y leer previamente cuáles son las estadísticas, por qué decimos que la miopía es relevante actualmente, eh, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué los errores refractivos no corregidos son una causa severa a nivel mundial, etcétera? De tal manera que, y sobre tu pregunta, diría que en Latinoamérica es algo muy común que al conversar con colegas, digamos, tenemos poca evidencia científica sobre salud visual, pero no lo miremos como una dificultad, sino como una oportunidad. El hecho de que no exista revela la necesidad de hacer un trabajo de investigación en salud visual. De tal manera que si tenemos la estadística global y necesitamos una estadística nacional, tenemos la oportunidad perfecta para solicitar el apoyo para ello. De tal manera que es importante saber ver las dificultades como oportunidades para hacer un énfasis en lo que es la parte de salud visual. De tal manera que depende mucho el enfoque que le demos. Y por aquí les dejaría otra formulita, ¿verdad? Pensaríamos que es fácil ir y hablar con alguien y convencerlo, pero la verdad es que Judy les mencionaba en programas anteriores que esto es algo, no es un sprint, es una carrera de largo término, de tal manera que en muchas ocasiones lo que nosotros necesitamos hacer antes de hacer abogacía es tener un trabajo de contexto, un trabajo de trasfondo. Hagamos clínicas, hagamos campañas, hagamos atención visual, que al final eso tiene un impacto positivo tanto en la población como en nuestro trabajo. Y aprovechemos para hacer concientización. Muchos de ustedes tienen clínicas propias donde tienen datos y los pueden utilizar para hablar sobre errores refractivos, por ejemplo. Aprovechemos espacios científicos también para hacer divulgación científica. Eh, entonces, y clínica, nuestro trabajo como optometristas que no se debe de olvidar, que es la atención clínica, más la concientización, más la investigación y muy importante, el trabajo en equipo, creo que es la clave para hacer abogacía y tener un impacto. Gracias, Jairo. Me parece genial que haya mencionado que muchos de ustedes sí tienen datos. ¿Qué mejor datos que la práctica, esos pacientes que ustedes tienen? Y muchas ONGs en nuestros países hacen un trabajo enorme humanitario, pero no analizan sus datos. Existen datos. Esos son datos muy fidedignos que ustedes pueden utilizar. Si son 100 pacientes, bueno, son 100 pacientes, no una muestra de 5,000, pero de todas maneras ustedes pueden evaluar eso, hacer un análisis de esos pacientes y decir, bueno, sí, de estos 30% tuvieron problemas de errores refractivos. Dentro de esos problemas refractivos, ¿cuántos fueron miopes? Es decir, esos son datos que le van a servir a ustedes. Obviamente, los datos globales son los más importantes porque la OMS obviamente ha puesto, ha sacado datos importantes dentro del informe de Mundial de la Visión
Nosotros también, si necesitan datos de país específico en errores refractivos, nosotros tenemos lo que es la prevalencia de errores refractivos de cada país a nivel global como OneSight, pero que también pues, podríamos proporcionarle ese dato en el caso de que lo necesiten. Entonces, pasamos a la tercera pregunta. ¿Cómo estableciste tus objetivos generales y cuáles son tus objetivos específicos de tu campaña en Nicaragua? Estás con el micrófono apagado, Jairo. Lo siento. Creo que uno de los objetivos que tenemos todos los optometristas es realizar promoción de la salud visual, educar a la población y realizar atención clínica. No tenemos que crear objetivos aislados de nuestras realidades. Al contrario, según nuestra realidad podemos plantearnos objetivos y el trabajo va a ser mucho más fácil. Nosotros deseamos, porque es un trabajo no terminado, se está continuando, identificar las causas de ceguera prevenible o tratable. Catarata, glaucoma, retinopatía diabética, son objetivos ya establecidos por la OMS. Y aquí quiero destacar lo siguiente, el trabajo en equipo. Si existe una línea de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, si existe ya trabajo hecho a nivel internacional, nosotros podemos sumarnos a estos trabajos. Y eso fortalece lo que sería la región de Latinoamérica en salud visual. Y le doy un ejemplo. Utilicemos datos de recolección ya validados de manera internacional. Por ejemplo, Bosch International tiene una forma de historia clínica estándar para los capítulos que realizan atención visual en diferentes países. Si nosotros utilizamos instrumentos de recolección de datos, que no es más, estandarizamos la ficha clínica, utilicemos países que están utilizando Snellen, pueden utilizar Logmar, por citar un ejemplo. Lo estamos tomando la agudeza visual a 3 metros o a 6 metros. Veamos estas características, estandaricemos nuestra ficha clínica de tal manera que podamos comparar datos. Todos estamos en la práctica clínica y todos generamos datos. Si logramos hacer un estándar, podríamos realizar, por ejemplo, una investigación latinoamericana y qué gran impacto tendría esto para nuestras regiones. Entonces, los objetivos deben de ser realistas, deben de ser medibles y deben de estar identificados o ser coherentes con las estrategias internacionales. Perfecto, muchas gracias, Jairo. Bueno, última pregunta, y te lo prometo. ¿Cómo estás monitoreando tu plan? Y si estableciste indicadores que te ayuden a evaluar la efectividad de tu campo. Esta es una de las preguntas más complejas porque medir los resultados es difícil. Y mi recomendación es que trabajen con un equipo siempre, porque es necesario el trabajo grupal. Básense en acciones e indicadores y háganse las siguientes preguntas. ¿Cuántos de estos indicadores medimos? ¿Cómo los medimos y qué se debe mejorar? La evaluación debe ser enfocada siempre en la mejora. Por ejemplo, si decimos que nuestro objetivo es detectar, esto es una acción, ¿verdad? Que está basada en identificar las causas de ceguera prevenible. Una acción específica es detectar tempranamente los errores refractivos. Y aquí tenemos indicadores claves. ¿Cómo lo medimos? Aquí venimos con las preguntas. ¿Cuántos pacientes se han atendido? De estos pacientes, ¿cuántos pacientes tenían un error refractivo? De estos pacientes, ¿cuántos eran hipermétropes, miopes o tenían astigmatismo? De tal manera que si yo me planteo atender a 200 personas y atiendo a 50, ya tengo un indicador de eficiencia de mi proyecto. Tiene que ser coherente a los objetivos y las acciones específicas que me he planteado. Si yo planeo dentro de esta campaña brindar la corrección óptica a los pacientes atendidos, esto puede ser un tema de debate porque sé que lo ideal es hacer la atención en la clínica, pero muchas veces las condiciones no lo permiten. Es mejor identificar al paciente, luego atenderlo con mayor calma. Y si podemos darle la corrección oftálmica, ¿cuántos pacientes identificados con errores refractivos obtuvieron su corrección oftálmica? Por ejemplo, estamos creando un indicador. ¿Cuántos pacientes no necesitaban corrección oftálmica, sino que necesitaban referencia a oftalmología? Y
cuántas escuelas sensibilicé o cuántas charlas realicé. Todos estos indicadores del cuánto, el cómo y qué puedo mejorar me van a permitir evaluar y sobre todo ir mejorando mis estrategias. Estas estrategias, aunque están resumidas en 14 diapositivas, es el aprendizaje de 5 o 6 años. De tal manera que sería como aprender en bicicleta, ¿verdad? Andar en bicicleta, hay que empezar a pedalear, a empezar a andar. Y bueno, básicamente, Judith, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti, Jairo. Gracias a ti por tus experiencias, lo que has aprendido con tu campaña en Nicaragua. Recuerdo, y no me has hablado de esto, recuerdo que el año pasado, el antepasado, en el 2022, tuviste un foro muy importante en Nicaragua. ¿Puedes ver mi pantalla? ¿Sí? Vamos a abrir a las experiencias de los participantes en un minuto, pero quería ver si estoy compartiendo bien mi pantalla. Sí, se ve la ¿Sí? pantalla. Se ve en modo de presentación. ¿Sí? Se ve. Háblame un poquito sobre ese foro y cómo decidiste hacer ese foro con el Ministerio. Recuerdo que estaba el Ministerio de Educación, estuvieron la IAPB, estuvo el Ministerio de Salud, varios, no sé si estuvieron miembros de la municipalidad. Háblame un poquito de ese foro, cómo vino esa idea y cuáles fueron los resultados del foro. Sí, primero destacar la buena disposición que tiene la universidad sobre la salud en general y la salud visual. Y aquí inicio con la formulita que les mencionaba, educación. Si nosotros logramos que la academia se interese por hacer extensión, por salir de la educación intramuro y hacer educación extramuro en las comunidades, vamos a tener un impacto bastante significativo. ¿Cómo se logra el apoyo de estas organizaciones? Diría que trabajando de manera constante. Por dar un ejemplo, como les comentaba, las brigadas no se realizan desde hace un año, sino que se realizan desde 2014, por darles un ejemplo. Y en cada comunidad que vamos haciendo un amigo. Y este amigo probablemente sea alguien conocido de una institución que posteriormente va abriendo las puertas y nos va permitiendo hacer más trabajo colaborativo. De tal manera que creo que trabajando constantemente uno conoce personas, amplía su red de colaboradores y el trabajo en equipo es la clave. Gracias, Jairo. Así es, así es. Bueno, vamos a pasar ahora a preguntas, a comentarios, cualquier discusión. Si quieren en el chat o si quieren abrir su micrófono, con muchísimo gusto. Experiencias que ustedes hayan tenido. ¿Qué fue algo que tuvo éxito o que no tuvo éxito? Porque así aprendemos de cada una de nuestras experiencias, aprendemos de cómo también resolver esos problemas o estas barreras que se nos presentan en algún momento y cambiar un poco el enfoque de ya sea de nuestro plan o de nuestra campaña, iniciar con con otras actividades o iniciativas diferentes que quizás no contemplamos al principio de la campaña. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario? Aquí dice, ¿cómo lograste el apoyo de Bosch, de la IAPB y demás organizaciones? Pregunta Doris. Jairo. En el caso de Bosch International se realizan brigadas o actividades clínicas en diferentes países. Y nosotros trabajamos con ellos en este tipo de actividades que son actividades clínicas en zonas rurales. Por supuesto, esta fue de las primeras actividades que empezamos a hacer con la universidad y con Bosch International, de tal manera que al ir
visitando lugares, recolectando datos, es posible que uno pueda exteriorizar los trabajos y los resultados que se alcanzan. Y eso es abogacía. De tal manera que existen muchas organizaciones que están interesadas en la salud visual. De hecho, la OMS actualmente se está volcando a entender que la salud visual es una prioridad global y junto a la OMS organizaciones como la IAPB, como OneSight, Essilor-Luxottica, están muy al pendiente de los trabajos que se realizan. Creo que este foro, el que estamos llevando actualmente, es un ejemplo vivo. Aquí actualmente, por ejemplo, tienen el contacto de Judith, quien estoy seguro que, discúlpame si te comprometo, Judith, pero estoy seguro que si ustedes les escriben y exponen sus casos en sus países, con mucho gusto, OneSight, Essilor-Luxottica, desde Claro que su sí, contexto le podrá colaborar. claro que sí. Sí, de tal Jairo, manera que, si sí, recuerdas en ese foro que tú realizaste con el Ministerio de Educación y todo, yo no pude estar en presencial, pero recuerdo que te enviamos una presentación, un video grabado para que entendieran también el esfuerzo que se hace a nivel global como nosotros como ONG y la importancia de del impacto socioeconómico. Recuerdo que también se presentaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible también en ese foro para que entendieran un poco los tomadores de decisiones sobre el trabajo que hacemos a nivel global. Entonces, si no me comprometes, este es mi trabajo, yo estoy aquí para ayudarlos a no solamente aumentar la capacidad de ustedes en abogacía, sino también ir de la mano con ustedes en cualquier campaña que ustedes quieran desarrollar a nivel local, a nivel de país o ya sea sea estatal en algunos países, con los gobiernos, con las municipalidades, con el ministerio y recolectar evidencia. Me pregunta, a ver, Gabriela, me pregunta si tengo evidencia sobre la prevalencia de errores refractivos en Uruguay. Sí, tenemos la prevalencia estimada al 2023 de los errores refractivos en Uruguay. No lo tengo por error refractivo, pero sí tenemos un estimado a nivel de país y te lo puedo facilitar con muchísimo gusto, basado en la población del 2022 según datos del Banco Mundial. Es un estudio, un análisis que hizo OneSight Essilor-Luxottica recientemente. Así lo tenemos para los países de Latinoamérica. Tenemos el número de personas que tienen necesidades visuales y el número de personas que faltan por corregir, es decir, errores refractivos no corregidos. Esos son estimados muy fuertes que le hicimos con una firma que se llama McKinsey, basados en lo que es, como dije, datos de población del Banco Mundial y datos de salud visual de lo que se llama el Global Burden of Disease. Bueno, tenemos más preguntitas antes de que se nos vaya el tiempo. ¿Cómo se logra convencer y conseguir apoyo cuando hay un gran lobby económico y político que no apoya el trabajo de los optómetras? Sí, pero fíjate, gracias Andrea por tu comentario. Sí, 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 claro que sí. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber oposición. Yo decía en la sesión anterior que en la campaña que nosotros tuvimos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el ejemplo que le acabo de dar en New Jersey, teníamos los oftalmólogos opuestos a este plan. Sin embargo, nosotros nos asociamos, como le dije, hicimos un mapeo general de muchos sectores. Y, yo repito, la unión hace la fuerza. Por eso es importante que el mapeo se haga y que ustedes identifiquen a esas otras personas que van a apoyar ¿cómo se dice? Su causa. Nosotros trajimos testimoniales, trajimos un niño de 12, 13 años, recuerdo, hacer un testimonio dentro del comité de salud y del comité de educación. Con su mamá vino y dijo, explicó sobre cómo él no sabía que no veía bien y su rendimiento académico, cómo mejoró después que le hicieron su examen visual. Entonces,
A veces esos testimonios también son más fuertes que cualquier otro lobista. Pero sí, pudimos avanzar en nuestra meta y lograr nuestros objetivos. A ver, Judith, ¿quién más? Judith, Y de Argentina. Sí, tenemos todos los datos por país de Latinoamérica, así que si me escriben y lo necesitan para su campaña, con muchísimo gusto Judith, se los creo puedo que proporcionar. también Como les digo, tenemos el dato de errores refractivos de las personas que necesitan, que tienen necesidades visuales, es decir, puede estar utilizando lentes, anteojos actualmente, y los que no están corregidos, que nunca se han hecho una examen visual. Judith, creo que también es importante destacar que este espacio es SAL, el curso es SAL, tiene esa intención que es las competencias en educación y las competencias en investigación. Y ya pasamos a la parte de abogacía, pero están preguntando varios por datos de Uruguay, datos de Argentina, etcétera. Y tenemos, ustedes están aquí y podemos actualizar esos datos. Esa es una de las ventajas del curso de SAL, sería interesante que ese sea uno de los resultados también del curso. Así es. Esperemos que sí, que se hagan investigaciones a nivel local, porque como les digo, nosotros tenemos estimados de la prevalencia en general de errores refractivos, pero si nosotros ustedes hacen una investigación en Argentina o en Uruguay, donde de verdad se establezca qué tipo de errores refractivos existe en la población, eso es mucho más fuerte y pueden ir a abogar al ministerio, que siempre le va a pedir, bueno, pero ¿y de Argentina qué tienen? O de Uruguay qué tienen? Si es específico de nosotros, obviamente ellos van a, a tener más a poner más importancia al tema. Nosotros como organización global le podemos dar un estimado de la prevalencia, pero no basado en una investigación que se haga a nivel local, sino esto fue un análisis global de todas las regiones que se hizo. Ángel tiene la manito levantada, Ángel. Ángel, adelante Ángel. Hola, sí, buenas noches, Judith, Jairo, buenas noches. Es Ángel de Perú. Fíjense, aquí en mi país, ya desde hace muchos años, se han implementado campañas para erradicar la ceguera, pero siempre todas las campañas, tanto promovidas por el gobierno como por ONGs, han sido puntualmente hacer los tamizajes visuales y repartir lentes. Pero claro, eso funcionaba en su momento, pero no era sostenible. De hecho, si revisamos el impacto de estas campañas en esas poblaciones, yo he estado siguiendo que pues, en algunas de esas poblaciones pues, los han dejado de visitar hace muchos años atrás, pues esas campañas simplemente cambió el gobierno y cambiaron de estrategia. Entonces, la pregunta es, ¿se ha encontrado alguna fórmula para que estas campañas sean sostenibles en el tiempo, tal vez en algún país donde ya hayan podido hacer como una política de Estado, el tratar de bajar los problemas visuales por causa de no tener una buena corrección de su efecto refractivo, pero de forma permanente, si conocen alguna experiencia con la sostenibilidad. Sí, no, muchísimas gracias. Fíjate, yo creo que esta es la oportunidad que tenemos ahora con la iniciativa SPECS de la OMS que hablé en la sesión pasada. Es una iniciativa de la OMS que se va a lanzar oficialmente ahora en mayo, pero que ya empezó a agrupar a líderes y a organizaciones en todo el mundo para justamente ayudar a hacer abogacía y campañas que ayuden a que los gobiernos tengan esa continuidad, de que los gobiernos establezcan dentro del Plan Nacional de Salud un Plan Nacional de Salud Visual, que sea algo de continuidad, que aunque este gobierno lo establezca y lo introduzca, sea algo que tenga más, que sí, que continúe, ¿no? Aunque cambie el gobierno. Eso porque al gobierno comprometerse ante la OMS a
aumentar el acceso y aumentar la cobertura efectiva en errores refractivos y en cataratas, en cirugías de cataratas, perdón. Eso hace que tengan que reportar ciertos indicadores en base a esos dos problemas visuales. Yo creo que eso los compromete a ellos como gobierno a que haya esa continuidad. Entonces nosotros podemos lanzar campañas simplemente abogando por specs, por ejemplo, o abogando por errores refractivos con la justificación y la evidencia de que, mira, los errores refractivos en Perú tienen una prevalencia ahora mismo de un tanto por ciento. Estos son el número de personas que se estima que sufren de errores refractivos. Y como país, nosotros nos comprometimos ante la OMS a que íbamos a aumentar la cobertura de errores refractivos en comunidades vulnerables, etcétera. Pues, eso sería una campaña muy buena y que obviamente los gobiernos ustedes podrían unirse a otras organizaciones e ir conjuntamente al gobierno a exigirles. Ustedes se comprometieron con ese indicador, con esa resolución en la OMS y se comprometieron también ante Naciones Unidas de que la salud visual iba a ser una prioridad. Entonces, nosotros estamos aquí como asociación, como ONG, como grupos, para que ayudarlos también a que se cumplan con esos objetivos. Asistencia, ya. Perdón, no es la asistencia. A ver. Google Form. ¿Qué pasó? Vimos aquí un comentario. Lo verifico ahora, no se preocupe. Perfecto. Verifico rapidito. Perfecto. Tengo a Patricia García en la manito arriba. Patricia, adelante. ¿Qué tal? Varias cositas. Una, pues aquí en Colombia sí hemos tenido la posibilidad de estar vinculados dentro del Plan Nacional de Salud Pública con acciones específicas de salud visual y ocular. Lamentablemente estamos en un proceso de transición del gobierno y de reforma del sistema de salud. Entonces, la última vez que logramos estar fue fue hasta el año 2022, ¿sí? Entonces, eso no solamente ha permitido, digamos, visibilizar de alguna manera el tema de la salud visual, sino que inclusive se han desarrollado guías de atención para el sistema de salud, específicamente, por ejemplo, para la atención de la ambliopía, que son logros supremamente importantes porque forman parte de la política de Estado en todo lo que es la atención en salud visual y ocular. Entonces, vamos a ver qué va a suceder con los cambios que estamos teniendo en el sistema de salud, pero pues abogamos precisamente para que se pueda dar continuidad como a todos esos procesos y mucho más que uno de los grandes cambios que se quiere dar en la salud apunta a lo que es la atención primaria, en el cual la optometría tiene un papel protagónico como puerta de entrada a los sistemas de salud. Entonces, digamos que es como nuestro reto en este momento. Para los que están vinculados con escuelas de optometría, hubo una estrategia que a mí me funcionó en mi época de docente y era que generamos una matriz de indicadores de datos en Excel que absolutamente todos los estudiantes de últimos años de formación debían diligenciar como parte de sus informes académicos. Entonces, lo que hacíamos era recolectar todos esos datos a partir de esa matriz y nos permitió generar una base de información que era, pues, por una parte con fines académicos, ¿sí? Para los mismos estudiantes en todo este tema de generación de indicadores, pero también de conocer las condiciones de la población a la cual estábamos atendiendo como parte de las prácticas formativas, tanto a nivel intramural como a nivel extramural. Entonces, todo lo que se hacía de brigadas con los estudiantes, más toda la atención que se hacía dentro de la clínica de la universidad, recolectábamos todos esos datos. Entonces, eso nos permitió, digamos, ir teniendo una muy buena base de información y era parte del proceso formativo de los alumnos. Entonces, esa digamos que es como una estrategia que podrían de alguna manera, y mucho más que hoy en día con el Drive, con todas estas formularios en Google, que los mismos estudiantes pueden ir diligenciando desde sus teléfonos celulares.
¿sí? Sí, Entonces, sí. los medios digitales, digamos que nos han facilitado mucho eso. A mí me tocó hace 20 años, era una matriz de Excel y los estudiantes llegaban con su disquete cada mes y me entregaban el informe y yo iba recopilando, iba recopilando, iba recopilando, pero digamos que fue un ejercicio bonito y nos permitió, por lo menos como parte académica, generar esa inquietud en los estudiantes y la importancia de los datos y al mismo tiempo, pues al menos tener un perfil de la población a la cual estábamos brindando un servicio como Mm, programa, ¿sí? Y así. les voy a colocar ahí en el chat un documento de la OMS, está en español, que son sobre construcción de indicadores para salud visual y ocular, ¿sí? Es un documento en que te explican muy sencillito cada indicador, cómo es construido, qué significa. Entonces, ahí ustedes van a poder tener una fuente de recursos precisamente para la construcción de todos estos indicadores de que nos hablaban ahorita, que son parte fundamental de cualquier programa de atención. Perfecto, Judith, muchísimas me gracias, gustaría, Patricia. Con me gusto. gustaría comentar algo respecto a la intervención de Patricia. Y es que esta es la mentalidad que como optometristas debemos de tener. Eh, Muchas veces sé que las condiciones son diferentes en los distintos países, pero es importante que entendamos nosotros mismos primero para poder expresar eso a los demás, que somos, entendernos a nosotros optometristas como una parte fundamental de la salud pública y una parte fundamental de la prevención de la ceguera, de la identificación de las causas de ceguera prevenible y parte fundamental de la salud pública. De tal manera que por eso, de nuevo, la importancia entre la vinculación de la academia, la investigación y la extensión social. Muchísimas gracias, Patricia. Lo has resumido de una manera... Excelente, sí. Ajá, con gusto. excelente. Y luego, más adelante en el curso, vamos a ver la parte de monitoreo y evaluación, no tan solo de la perspectiva de los indicadores clínicos que obviamente ustedes tienen que tener en la recopilación de datos que les va a servir como evidencia, pero también en la parte de monitoreo y evaluación de su propia campaña. Así que esa es una sesión que vamos a tener más adelante. No llegó el link del que hablaba la doctora. La doctora lo va a compartir en unos minutos. Yo les voy a compartir también un documento donde tienen ejemplos de indicadores de cómo monitorear su campaña, pero me parece genial que Patricia comparta el de la OMS, que es específico sobre indicadores visuales. Bueno, si hay algún otro comentario, me dejan saber. Si no, Xiomar ya estamos Espinel. casi. Xiomar Espinel. Adelante. Buenas noches para todos desde Colombia, Bogotá, Colombia. La doctora Hola. Patricia, ¿cómo estás? A la doctora Patricia le cuento que sí tenemos el plan decenal en salud que salió 2022-2031, en donde el Colegio Federación Colombiana estuvimos trabajando en las mesas y ya está listo, o sea que sí, ya tenemos un plan decenal en salud. También les quería comentar que nosotros como colegio, en el marco de cada uno de nuestros congresos, hacemos brigadas de salud visual. Ya hemos hecho en el marco del Congreso 2022 en Cali, 2023 en Medellín y este año tenemos también una brigada de salud visual para llegar a los colegios aquí en Bogotá y acompañados de Charity Vision. Entonces también aquí, sí, en Con nuestra Colombia. amiga Guiomar. Dime. Con nuestra amiga Guiomar. Con Guiomi, sí señor. Charity Vision, ahorita incluso este viernes tenemos la primera actividad en Bogotá. Y pues aquí en Colombia sí hay una legislación bastante fuerte en cuanto a la salud visual, sobre todo para los niños en los colegios, ¿no? Y está contemplado el ingreso a los colegios y realizar sus visiometrías, audiometrías, porque se sabe que si hay alguna dificultad en esos dos campos, pues no van a tener un buen rendimiento en el colegio. Solo quería apostar eso. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el doctor Jairo se tiene que ir, pero seguimos. Aquí tenemos unos minutitos adicionales. Yo quería agregar algo y muchísimas gracias por tu participación. Como les dije, hay organizaciones, ONGs como Charity Vision, que están haciendo un trabajo enorme.
como tú muy bien dijo Patricia, las universidades con esas jornadas que hacen los estudiantes también están haciendo un trabajo enorme. Me encanta saber que están recopilando esos datos. Nosotros justo le donamos a la doctora Guiomar, nosotros le donamos anteojos para sus campañas y también en el trabajo que hicimos en Cundinamarca, ella atendió miles de personas entre el año 2021 y 23 y nosotros también como OneSight donamos a Charity Vision, no solamente en Colombia, en Bolivia, en Perú, tenemos programas muy importantes con ellos y son un aliado espectacular. Así que me alegra saberlo. Yo voy a pasar a un par de diapositivas más que les tengo sobre la importancia de la evidencia. Así que me dejan saber si pueden ver mi presentación. Si pueden ver acá. Bueno. Sí, se puede ver. Sí. Como dijimos, el valor de la investigación, la importancia de la evidencia, los números globales son importantes porque ese nos da el contexto general de cómo está la salud visual en el panorama mundial y son datos importantísimos que deben saber todos los tomadores de decisiones, que son 1 de cada 3 personas en todo el mundo tiene problema visual. Bueno, ellos quizás no sepan que hay un 30% de necesidad, ¿no? No saben que hay un 20% de, por ejemplo, de miopía y que se estima que para el año 2050 la mitad de la población va a ser miope. Créanlo ustedes o no, son sumamente ignorantes en cuanto a la salud visual. Nosotros, ustedes son los expertos. Ustedes los van a educar a esos tomadores de decisiones, van a educar a la comunidad a que entiendan no solamente esos datos, esa evidencia, sino que entiendan el impacto que va a tener en la corrección visual en las personas. Entonces, ese es el paso número 3 que va a ir acompañado de estableciendo sus objetivos, va a ir acompañado de sus mensajes, de su campaña, etc. Bueno, nosotros entendemos que la evidencia hace que la abogacía sea creíble, confiable, impactante. Esto se necesita para la gestión, para sensibilizar, para movilizar a las partes interesadas. ¿Qué mejor si tú los convences con cifras, como dicen, ¿no? Es la mejor manera de convencer a alguien. Tú puedes influir en los legisladores, en los líderes de opinión, como dije, y en última instancia cambiar la política específica. Diferentes fuentes de evidencia, informes globales, como dijimos, tenemos ya, gracias a Dios, el informe mundial de la visión, tenemos el informe del Lancet, tenemos un informe que hicimos nosotros como OneSight, que son globales, donde te da estimaciones tanto de la situación en cuanto a las condiciones a las condiciones visuales, pero también al informe nuestro que habla sobre errores refractivos en específico. Publicaciones científicas epidemiológicas, como dijimos, importantísimo a nivel de país. Hay países que tienen, hay países que lamentablemente no tienen, pero por eso estamos acá en este curso promoviendo también la investigación. Revisiones sistemáticas existen también. No quiero alargarme mucho porque sé que el doctor Santiago abundó un poco sobre este tema, pero los sistemas de información de salud gubernamental, si existe un plan o no de salud, visual dentro del Plan Nacional de Salud, encuestas de población, datos administrativos, herramientas de planificación y evaluación y otras intervenciones o programas como hablamos de ONGs o universidades que están recopilando información. Bueno, ¿cómo seleccionar fuentes de evidencias creíbles? Organizaciones de investigación y autores que han publicado en el nivel internacional por revisiones por pares, publicaciones y protocolos que, como dijo muy bien Jairo, que tengan de verdad una base científica fuerte. Fechas de publicación, obviamente recientes, no le vamos a ofrecer datos del 2008, ¿no?
tratar de buscar algo más reciente dentro de la disponibilidad que haya de publicaciones, tipo de publicación, revistas científicas de alto impacto y obviamente siempre poner la lista de referencia de esos datos que ustedes vayan a utilizar para que se entiendan que es una fuente creíble. Como les dijo Jairo, nosotros tenemos en nuestra página más de 800 estudios de investigación relacionados con los errores refractivos que pueden ver. Lamentablemente está en inglés, pero existen muchos datos que pueden utilizar con una traducción sencilla en Google. Aquí están los informes que hablé la semana pasada, ¿no? El año pasado, la semana pasada, y los que les mencioné, está el Vision Atlas que mencionó Jairo, etcétera, ¿no? Y en resumen, bueno, hemos hablado un poco de la abogacía, el proceso planificado, los pasos. Todos podemos ser defensores de la visión. Hay pilares claves en la defensa de la visión en cuanto a los errores refractivos, si quieren elegir uno de esos temas. Se necesita la evidencia confiable para poder influir y educar. Y existen los informes globales, las publicaciones científicas. Es más fácil que los defensores son más eficaces, perdón, al abordar un tema concreto. Yo sé que hay muchos problemas visuales, pero necesitamos, no podemos abarcarlo todo y en un tiempo específico. Entonces nuestra campaña debe ser enfocada en un solo tema y es importante tener objetivos y establecer metas específicas. Básicamente eso es lo que tenemos para el día de hoy. La semana que viene, les voy a compartir por acá, por el chat, no se vayan, esta link, esta página que tiene algunos links con algunas herramientas y así ustedes pueden hacer también su investigación por su lado. Acá, si ven, en la parte de research es donde nuestra página tiene todas esas investigaciones que les dije, donde pueden buscar un poquito más también sobre los errores refractivos y el estado mundial. En la próxima sesión vamos a ver el mapeo de aliados, cómo hacer un mapeo efectivo y buscando más allá del sector visual esos otros sectores que podrían influenciar y unirse a su campaña. Y vamos a ver otro ejemplo de salud visual y educación brevemente. Voy a hablar un poquito más sobre esa campaña que hicimos aquí en Estados Unidos, que les puede quizás ayudar en el mapeo de aliados. Vamos a ver otros recursos adicionales, así que no se pierdan la próxima sesión. Esperemos que les haya gustado el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Le quiero recordar, la encuesta diagnóstico, Tania, no sé si la tienes por ahí, pero la compartimos en las 2 sesiones anteriores. Hoy es el día para entregar eso. Si la recibimos, es un Google Form. Es importantísimo esa encuesta de diagnóstico porque nos va a dejar saber cómo está la situación en su país sobre la salud visual y cuáles son las prioridades que ustedes consideran que se necesitan dentro de un Plan Nacional de Salud Visual. Tienen hasta medianoche de hoy para entregarlo a aquellos que quieren aplicar a las becas, etcétera. Y en las próximas sesiones, en la 7ª, 10ª y la entrega final, va a estar lo que va a ser un mapeo de actores y el plan que ustedes van a desarrollar para su campaña. ¿Alguna preguntita? Aquí ya terminamos por el día de hoy porque estamos justo a tiempo. A ver. Bien, ¿quién está por ahí? Si pueden abrir su micrófono, con muchísimo gusto. Aquí les voy a poner en el chat. No los escucho, ¿eh? Pero les voy a poner ahí mi correo. No sé por qué no les escucho.
¿Alguien me escucha? Si me pueden escribir por el chat, si me escuchan. Sí, te escuchamos bien, Judith. Ah, ok, perfecto. No vemos, Aquí está no mi veo correo. no veo preguntas nuevas. Ya se puede ver el correo. Se escucha perfecto. Ah, muchas gracias. Perfecto. Entonces, sí, si necesitan los datos de prevalencia que yo tengo de algún país específico, con muchísimo gusto. Ahí les dejé mi correo y yo muy amablemente se los envío. Así que les doy las gracias. Si no hay más preguntas, Tania, gracias a ti por tu apoyo siempre y a todos los participantes del día de hoy. Muchísimas gracias por interactuar, por hablarnos un poquito sobre sus experiencias. Así se hace un poquito más interactivo. Muchas gracias y buenas noches a todos. Claro que sí, gracias a usted, Judith. Un placer esta noche. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presente. No olviden su próxima clase el día jueves. Así es. El día jueves a las 6 estaremos acá de nuevo. Voy a cerrar, señora Judith. Cierro. Sí, claro que sí. Listo. Muchas Buenas gracias. noches, descansen. Gracias, Tania. Buenas noches a todos. Chao. Bye.